Estamos de vuelta con Ramón Ferreiros, con quien estamos hablando de automovilismo. Hemos estado hablando de rally, pero yo quiero hablar de Fórmula 1 ahora, Ramón. ¿Por qué escogiste manejar rally o no Fórmula 1? ¿O no lo escogiste y eso fue lo que te tocó? Creo que no lo escogí, porque creo que desde muy chico lo que me apasionaba eran los rallies, ¿no? Desde chiquito eran las revistas de rally las primeras que vi. También tenía las de Fórmula 1, porque pedía que me compren ese tipo de revistas desde muy chico, ¿no? Pero más eran los rallies. Y yo creo que también viene de que en esa época acá la Fórmula 1 casi no se veía cuando yo era chico en televisión, ¿no? O sea, muy poco llegaba la Fórmula 1. En cambio, íbamos a ver las carreras con mi papá, íbamos a ver Camino del Inca, la partida de Camino del Inca, íbamos a ver los rallies que había por acá cerca, nos íbamos a Huancayo a ver Caminos del Inca. Entonces, los principales recuerdos que tengo de chico es los carros en caminos de tierra, ¿no? Entonces, no sé si de ahí salió esa afición más al rally que a la Fórmula 1. ¿Te hubiera gustado manejar Fórmula 1? Probar un Fórmula 1, sí. ¿Nunca has probado un Fórmula 1? No. He probado carro de Fórmula, sí, pero no un Fórmula 1. ¿Hasta qué fórmulas llevaba a manejar? Fórmula 3. Fórmula 3. Sí, pero no un Fórmula 1, ¿no? Pero no, sí me hubiese gustado de todas maneras probarlo. Pero de hecho estoy 100% convencido de que el piloto de rally se divierte mucho más que el de Fórmula 1. Se divierte más que el de Fórmula 1, que claro, es un poco más mecánico probablemente. Sí, el Fórmula es más monótono, ¿no? La Fórmula 1 es, o sea, tienes que hacer 150 vueltas, todas exactamente iguales, ¿no? En cambio, en el rally cada curva es diferente, ¿no? Entonces tienes que estar improvisando todo el tiempo, siempre es diferente, todas las curvas del rally son diferentes. ¿Y cuando manejaste ese Fórmula 3, qué sentiste comparado con tus autos de rally? Sientes, pues, ¿no? Una adrenalina, la velocidad, cómo se pega el carro al piso y todo eso, ¿no? Pero no es como un carro de rally. Te subes un carro en un camino de tierra, o por más que sea un rally de asfalto, y es otra sensación, ¿no? Entonces, de hecho que a mí me gusta mucho más y siempre me ha gustado más. Ahora, la Fórmula 1 le ha ganado un poco la partida mediática al rally, ¿verdad? Se ve mucho Fórmula 1, Vettel está en todos lados, Alonso está en todos lados, Hamilton está en todos lados, y se habla muy poco del rally, ¿no? ¿Por qué crees que ha ganado esta partida? ¿Y tú crees que recuperará ese terreno la Fórmula 1? Sí, en una época los rallies tuvieron mucha importancia comparando con la Fórmula 1, ¿no? Ahora, como digo, se ha perdido un poco. No sé si es porque ha sido el mismo piloto ganador durante tantos años y la misma marca. Las marcas se han retirado, muchas del campeonato de rally. Probablemente tiene que ver también con que los Fórmula 1 son casi autos de Marte, ¿no? Son como muy llamativos también, ¿no? Ahora es más fácil ver una carrera de Fórmula 1. Sí. Es en vivo. El rally siempre ha tenido el problema de que es muy difícil de transmitir. Tiene que ser retransmitido. Así es, ¿no? Tiene que hacer un resumen, tiene que ser retransmitido. Hacen resúmenes en la noche, pero ya pasó, ¿no? Entonces la gente siempre va a querer ver un evento en vivo. De hecho, que la Fórmula 1 siempre va a tener más televidentes que el rally, ¿no? Y va a ser más famosa, ¿no? Pero de hecho, que como tú dices, el rally ha perdido un poco a nivel internacional la popularidad que tenía antes. Hay mexicanos corriendo Fórmula 1, hay un venezolano corriendo Fórmula 1, Fangio era argentino. ¿Qué falta para que un peruano corra en Fórmula 1? Lo único que falta es presupuesto, definitivamente, ¿no? O sea, presupuesto y un trabajo a largo plazo. No es que el día de mañana, si tenemos millones, vamos a poder llevar a un peruano a la Fórmula 1. Hablando del mexicano, por ejemplo, yo hace 11 años, 11 ya, porque fue en el año 2002, estuve haciendo unos trabajos allá en México, en una escuela de manejo, un trabajo de instrucción ahí, y pude conocer a unos empresarios que en esa época, empresarios muy importantes de México, que en esa época estaban buscando al futuro piloto mexicano que entre a la Fórmula 1. Y hablaban de pilotos que estaban apoyando desde muy chiquitos en los karts, ¿no? De que tenían 12 años, 13 años, 14 años. Uno de ellos era Checo Pérez, que después llegó a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, son inversiones a largo plazo. Lo mismo pasa en Brasil. Agarran a los pilotos desde muy chicos de los karts y hay empresarios que empiezan a invertir en ellos y los llevan a Europa para que entren a la Fórmula 1. Acá pasa, por ejemplo, hay empresarios que invierten en buscar futbolistas, ¿no? Pero no existe todavía un empresario que invierta en buscar a un piloto para meterlo en el automovilismo. Y es muy difícil porque se necesita mucho dinero. Yo creo que México lo ha hecho porque ha invertido bien. Venezuela ha puesto mucho dinero también. O sea, el auspiciador número 1 de Pastor Maldonado desde que entró es, claro, ¿no? PDVSA, o sea, Petróleo de Venezuela es el auspiciador número 1. Y ahí es donde viene el dinero, pero es una
propaganda tan importante para el país que yo creo que vale la pena y por eso lo hacen, ¿no? ¿Se necesita una licencia de conducir especial para manejar un Fórmula 1? Maneras, ¿Y claro. para manejar rally? Depende del tipo de rally. Si vas a correr el rally de campeonato mundial necesitas una licencia especial, pero que si ya tienes experiencia corriendo campeonatos nacionales o alguna carrera internacional ya te la dan, ¿no? El Dakar no tanto. El Dakar tienes que haber competido en algún tipo de carrera parecida al Dakar en tu país y ya puedes correr el Dakar. Ahora, siendo tu profesión el automovilismo, es lógico que tu hobby sea, digamos, un poco más rápido, incluso el automovilismo. Tu hobby es manejar, pilotear aviones, ¿verdad? Así es, ¿no? Es un hobby complicado, que también me gustaría tener un avión, pero veo bien difícil poderlo tener y poder comprarme uno en algún momento, pero de hecho que lo he hecho como hobby, tengo licencia de piloto privado y es espectacular pues también poder volar un avión, ¿no? Siempre fue una alternativa a mi carrera de piloto de autos, ¿no? El hecho de poder ser piloto comercial. Dije, si no corro autos, estar sentado en una oficina no voy a poder, entonces me meto a ser piloto y eso es mucho más calmado el ser piloto de avión, ¿no? Sí. Es mucho más tranquilo, mucho menos riesgoso, por más que la gente piense que el avión es riesgoso, pero es mucho menos y realmente me encantan los aviones, ¿no? Ahora que tienes familia, vos desde que tienes familia, ya hace algunos años más bien, ¿has dejado de acelerar como antes? O sea, ¿te cuidas un poco más? ¿Eres menos arriesgado que antes? Dicen que sí, eso pasa. Dicen que eso pasa, ¿no? Yo no lo he sentido realmente. De hecho que con el tiempo y con la experiencia vas tomando menos riesgos, ¿no? Pero yo creo que es más la experiencia que el hecho de tener familia, pero vas tomando menos riesgos dentro del automovilismo y vas siendo un piloto más preciso, ¿no? Y más tomas los riesgos cuando es necesario y sabes dónde tienes que acelerar y dónde no, ¿no? Pero no sé, no creo que sea por el hecho de tener familia, pero te cambia la vida totalmente el hecho de tener hijos y tener familia y ya piensas mucho más en el futuro que hace tiempo que yo solamente pensaba en la próxima carrera, ¿no? En la próxima carrera. Comencé preguntándote dónde fue tu última carrera y quería comenzar a terminar esta entrevista preguntándote dónde será la próxima. ¿Tienes planificada ya la próxima carrera? Tenía varios planes para este año. En el Dakar que corrí en este año 2003, en enero, un poco que se fueron todos los recursos que teníamos para poder hacer más carreras. Entonces no estoy seguro cuál será la próxima, pero espero que sea el Dakar 2014, mi próxima competencia, y de ahí ya seguirme preparando para el 2015, que vuelve el Dakar a Perú, y 2016, 17, y lograr el mejor resultado posible. Hay muchos peruanos heroicos ahí en el Dakar, ¿no? Ignacio Flores, por ejemplo, que fue el mejor colocado el año pasado en cuatrimotos. Claro, en las cuatrimotos, ¿no? Tenemos muy buenos pilotos. Lo bueno es que acá tenemos pues el terreno, ¿no? Sales de Lima y aquí nomás a 20, 30 kilómetros hay dunas, hay desierto. Entonces es la mejor manera de practicar y podemos tener pilotos peruanos muy buenos en el Dakar. ¿A qué edad se debe retirar un piloto? Tengo un amigo acá en Perú que va a cumplir 40, ya cumplió 40 años corriendo autos, ¿no? Y sigue, ¿no? O sea que tiene ¿cuántos años? Tengo 60 todavía más para o 10 menos. años más, sí, tiene un poco más que eso. No voy a decir su edad ni el nombre, pero sigue corriendo y va a correr Camino del Inca y ha corrido los últimos 30 Camino del Inca. Sainz mismo se retiró muy tarde, me parece, ¿no? Sí, o sigue corriendo, ¿verdad? Claro, sí. Corrió el Dakar ahora, ¿no? ¿Verdad? Claro, tienes razón. ¿no? Y es mayor que yo, ¿no? Cancún sigue corriendo, varios pilotos, depende de cuántas ganas tengas, estar en buen estado físico, estar bien preparado mentalmente, físicamente, y yo creo que puede seguir corriendo. Y un tema en el que insistes mucho, ¿no? Que me parece muy importante, el de los auspiciadores. De todas maneras. Esos son fundamentales para un deporte tan caro, ¿verdad? No, este deporte depende de los auspicios, ¿no? Y eso no es como otros que de repente pues dependes del público que vaya a ver el partido de fútbol. Si llenas el estadio no necesitas auspiciadores, pero acá no, ¿no? Acá dependes de 100% de los auspicios y así es en el mundo entero. Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Casa Tomada. Ha sido un gusto, he aprendido muchísimo, seguramente nuestro público también ha aprendido muchísimo de esto que parece tan sencillo como acelerar y frenar, claro, pero que es mucho más complejo, ¿verdad? Dicho sea de paso, a veces se acelera y se frena al mismo tiempo. Sí, claro. Es la técnica de los rallies, ¿no? Y en la Fórmula 1 también, pero más en el rally. Vas acelerando y frenando a la vez. Para entrar mejor a una curva. Sí, y con esa complicación se quedan todos. Claro, es bien difícil, pero entras mucho mejor a las curvas así y el auto va más pegado al piso. Claro que sí. Bueno, Ramón, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros en Casa Tomada.
Un gusto. Gracias. Un gran gusto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este programa que hemos hecho a toda velocidad con Ramón Ferreiros en Casa Tomada. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, a las 8. Muchas gracias por acompañarnos.